Primero, ¿qué es la inocencia fiscal? ¿Para qué sirve? Y ahora sí, el desglose del proyecto. Bien, ya es convertido en ley, falta que lo publique en el boletín oficial, o sea, esto fue aprobado ya en el Senado, y tiene varias partes este régimen de inocencia fiscal. Uno que hace a la mejora de la ley penal tributaria, que habían quedado montos punibles sujetos a denuncia penal, totalmente licuados por la inflación. Cualquier ajuste fiscal de más de 1,5 millones de pesos generaba denuncia penal. Este monto fue aumentado a 100 millones de pesos, con lo cual rige mucho más razonable el monto punible sujeto a denuncia penal para los casos más importantes y no para los casos de bagatela. Y por el otro lado, lo más relevante de este régimen de inocencia fiscal es que se crea el régimen simplificado de impuesto a las ganancias para aquellos contribuyentes que no sean grandes contribuyentes y que puedan tener un régimen muy simple de declarar solamente sus ingresos y gastos deducibles sin necesidad de informar patrimonios al inicio, ni patrimonio al cierre, ni los gastos de consumo. Y este régimen simplificado de ganancias, que es optativo, pero que yo sugiero que la gente que tenga posibilidades entre en este régimen simplificado de ganancias, se enlaza con los dólares del colchón, porque los que están en el régimen simplificado de impuesto a las ganancias son los que pueden usar libremente, sin consecuencia, los dólares del colchón, en la medida en que cumplan de acá en más con todos sus ingresos declarados y sus gastos deducibles correctamente. Entonces ahí es donde quedan enlazados los dólares del colchón con el régimen simplificado de ganancias, para, para que para que se entienda con un ejemplo. Aquel que tiene 20.000 dólares guardados y no los tiene declarados, 100.000, 150.000, lo que tengan, en la medida que vengan de operaciones lícitas, ¿sí? No de dinero sucio, sino de dinero negro, puede ingresar al régimen simplificado de ganancias, que es un régimen muy simple para hacer la declaración jurada, y puede usar esos dólares donde no va a tener que informar los incrementos patrimoniales y cuánto gasto de consumo haya tenido. Con lo cual esta es la parte relevante del régimen. Después, bueno, hay todo una modificación a los montos de las multas económicas, y se achica la prescripción, que es la facultad que tiene el fisco para determinar diferencias de impuestos, de 5 a 3 años. Con lo cual, en su esencia, esto es lo relevante del régimen de inocencia fiscal, y el título hace a que es un cambio filosófico de visión del fisco sobre el contribuyente, donde el contribuyente hasta hoy, normalmente para las autoridades del organismo fiscal, es visto como un evasor. Bueno, este principio de inocencia da vuelta a ese concepto y se le da un manto de confianza al contribuyente para que de acá en más declare todo lo que tenga que declarar de una forma muy simple, muy sintética, sin informar cuestiones que hacen a su intimidad económica. Lo que va a haber entonces no es un principio de inocencia, es un principio de honestidad. Yo hablaba con mi contadora, puntualmente, y ella Ujú, me decía, ujú. no es poner el principio de inocencia, porque toda la ley, ella crítica de esta, bueno, sobra decirlo, pero igualmente es crítica de esta inocencia fiscal. La ley toda tiene un espíritu, en palabras de ella, de una presunción de inocencia.
pero acá ya se está extendiendo un poco más a presunción de honestidad, me explicaba. ¿Esto es así? ¿Es Sí, una sí. Sí, exageración? sí. No, 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 es así, habrá que ver el resultado. Lo que sí sabemos que el sistema anterior, que ha sido un sistema de una base de datos de toda la intimidad económica del contribuyente, no ha mejorado la formalidad y sigue aumentando la informalidad, con lo cual me da la sensación de que el sistema anterior no daba resultados, había que hacer un cambio y este cambio es un cambio muy intenso, habrá que ver el resultado, pero es un principio sí de inocencia, de confianza en el contribuyente, para Y que el la, contribuyente le va a convenir al que está en el régimen simplificado de acá en más declarar todo y poder usar sin ninguna consecuencia los dólares del colchón. y la inequidad, el tema inequidad con el cumplidor, o sea, el que estuvo cumpliendo, pagando como un fiel contribuyente, eh, no va a quedar con... Bueno, no hay una compensación para ese que pagó siempre, fielmente, ajustándose a los vencimientos, aviniéndose a quizás a... ¿cómo es estas? Bueno, con donaciones del Estado, siendo cumplidor. ¿Para ellos no hay nada? No, bueno, siempre ha habido este tipo de cuestión filosófica de que aquel que cumplió no tiene ningún beneficio. Bueno, el régimen de blanqueo del gobierno, de este gobierno, tenía un premio para el contribuyente cumplidor, ¿sí? Pero el régimen de blanqueo terminó el año pasado, la vigencia. Mm, Eh, con lo cual, perdón, terminó este año la vigencia, sí, todavía no pasamos de año, faltan unas horas nada más. claro. Pero siempre es una cuestión filosófica de qué pasó con el contribuyente cumplidor. Yo diría que el consuelo del contribuyente cumplidor es que ha dormido tranquilo, porque no ha tenido ningún tipo de contingencia, y eso le permitió dormir tranquilo y cumplir con con su deber ciudadano de pagar los impuestos, ¿no? Litpin, con respecto a, bueno, se va a tratar en algún momento, no sé si este próximo año o más, la reforma de la ley tributaria argentina, más allá de del tema inocencia fiscal, que bueno, ya es ley, digamos, ¿cuáles son los otros puntos que deberían tratarse y modificarse como para, bueno, tener una mejor ley tributaria? No, bueno, es mucho lo que hay que hacer, Laura, es Mm. mucho lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que en la Argentina existe federalismo fiscal. Eso significa que tanto la nación como las provincias y los municipios cobran tributos y el gobierno, este gobierno eh, eh, ha dado pruebas concretas de bajas de impuestos, más de 20 impuestos en la gestión de este gobierno a nivel nacional han sido reducidos o dejados de existir, como el impuesto país o el impuesto a la transferencia de inmuebles, reducciones o eliminaciones de impuestos internos, o sea, hay una larga lista de impuestos nacionales que inciden en el bolsillo del contribuyente, pero, digo, a nivel provincial y a nivel municipal, algunas provincias y muchos municipios, básicamente el conurbano, han estado en una situación totalmente contraria, han aumentado los impuestos provinciales y han creado nuevas tasas municipales. Entonces, lo que creo que hace falta para que esto funcione y sea una reforma integral es un gran acuerdo entre nación, provincias y municipios para que no haya tanta superposición de impuestos y Ujú. para que se vayan reduciendo los impuestos que son más dañinos a la actividad económica, más distorsivos, como, en primer lugar, el peor de todos, ingresos brutos, ¿sí? Ujú. Pero con ingresos brutos, que no existe en otro país, solo la Argentina lo tiene,
porque es un impuesto que tiene todos los defectos de un mal impuesto, representa un 4% del PBI de recaudación, con lo cual en algunas provincias representa también más del 80% de sus ingresos propios, fuera de la coparticipación. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se financian las provincias reformulando este mal impuesto en algo que no tenga todos los defectos que tiene este impuesto. Por eso yo creo que hace falta un gran acuerdo entre nación y provincias, y entre las provincias y los municipios, para que se vayan reduciendo no solo los impuestos a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal, que es lo que viene ocurriendo, lo contrario en estos impuestos locales, ¿no? César, volviendo a la ley de inocencia fiscal, si bien esta ley no se promulgó, se sancionó, pero no se promulgó, ya el ministro de Economía, Caputo, instó de alguna forma a los bancos a que no pongan trabas a quienes busquen formalizar sus propias divisas, digamos. Insisto, si bien no está promulgada la ley, pero ¿qué tipo de trabas? Es inminente. Es inminente, por eso digo, ¿qué tipos de trabas podría ponerle un banco a su usuario en el caso de que esa persona quiera depositar sus dólares? No, los bancos tienen una serie de normas que cumplir antilavado de dinero, normas de la UIF o del Banco Central, que tienen que ver con conozca el origen del dinero de sus clientes, ¿no? Entonces, acá hay que separar lo que es dinero negro de dinero sucio. El dinero negro proviene de una actividad lícita, pero que no pagó impuestos, y el dinero sucio obviamente proviene de hechos ilícitos. Y ahora ese es el quid de la cuestión. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Claro, entonces, ¿cómo vamos a meter preso a los que están lavando plata? No, por eso yo creo que si un banco tiene un cliente que sabe que el origen es lícito, pero que, vamos a decirlo en el término de la calle, encanutó unos dólares porque ante el cepo cambiario, ante la imposibilidad de comprar dólares, fue comprando dólares y compró en el mercado blue, y no los podía declarar, obviamente. Entonces, bueno, ahí los bancos van a tener que tratar de mirar con mucha nitidez si es dinero negro o es dinero sucio. Pero ese es el si es un cliente que tiene una trayectoria, que hace muchos años es cliente del banco, se sigue esa trayectoria y lo que deposita tiene cierta relación con lo que es la actividad, ahí los bancos van a tener que dejar de lado ciertas cuestiones porque es un poco conocer al cliente. Ahora, si viene un cliente nuevo a un banco con millones de dólares del colchón, seguramente el banco va a poner todas las alertas correspondientes porque no conoce el origen de ese dinero. Justamente, si yo soy un lavador de dinero, lo último que voy a hacer es poner plata en el banco. ¿Coincidimos en esto o no? Sí, claro. Bueno, como buen lavador de dinero, yo voy a emprender un negocio. Voy a emprender una torre de hiperlujo en una costanera cercana de algún municipio. Y voy a poder trabajar la plata que me avine con fruto del delito. Es decir, y ahí lo quiero decir de una manera contundente. Sí. Siguen vigentes todas las normas de la UIF antilavado de dinero. Arca va a venir a preguntarme en serio, ¿de dónde sacaste este $1,500,000? Lo va a preguntar la UIF. La UIF lo preguntará. O lo preguntará los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas, ¿sí? Siguen vigentes todas las normas antilavado de dinero.
O sea que ese ejemplo que vos estás dando es posible que por algún lado salte Claro. y tenga que dar explicaciones, porque no es dinero negro, es dinero sucio. Claro, claro. Es eso lo que se comprobará. La UIF sigue con los protocolos antilavado, entonces. Las firmas de convenios Exactamente. internacionales de Lo lucha voy a contra el decir de lavado. otra manera. Sí, Los dólares del colchón no es para dinero proveniente del narcotráfico. César, le agradecemos muchísimo la gentileza de tomarse estos minutos para conversar con nosotros y explicarnos de manera bien gráfica esta novedad legislativa. Muchísimas gracias, ¿eh? Feliz año. Dios que tengan buena jornada y felices fiestas. Igualmente.